Imagínate un pueblo con 10 habitantes. En el pueblo hay un rico y 9 pobres, y deciden utilizar la democracia para elegir al próximo alcalde. Van a haber dos candidatos, el Partido de la Libertad, cuyo candidato es el rico, y el Partido de la Gente, cuyo candidato es uno de los pobres. Con todo esto, este tipo nos va a hablar de la libertad de prensa, y que no es muy buena idea que la gente pueda expresarse libremente. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad, de lo que surja este escoto de cazaprogre, porque las chorradas progre las cazamos al vuelo, y vamos a ver este experimento mental que ha hecho este progre para decirnos que está muy mal que la gente pueda expresarse y dar su opinión y sus cosas. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Básicamente es una situación simplificada de una sociedad solamente con 10 habitantes en la cual hay un rico y 9 pobres y van a hacer pues democracia, y entonces se presenta el pobre y se presenta el rico. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos dos candidatos, el de la libertad y el de saquear y robar al rico. Gracias a Dios en el pueblo hay libertad de prensa, así que cada uno decide montar sus propios medios de comunicación para defender su idea. El rico crea una televisión, dos periódicos, uno más moderado y otro mucho más agresivo defendiendo sus ideales, y una radio. Se lo puede permitir, así que está en todo su derecho. El pobre monta un periódico bastante humilde para defender a su partido. Las elecciones son el año que viene. Como se ha montado una democracia, el rico, como ve que pues es muy sencillo que los pobres digan simplemente pues vamos a robar al rico y vamos a repartirnos todo lo que tiene, que le jodan, se ha esforzado, ha gestionado, ha hecho, ha producido, ha inventado, ha llevado, pero da igual, vamos a quitárselo todo y nos lo quedamos todo aunque no hayamos hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué le pasa al rico? Que tiene que montar, por lo visto, dos periódicos, una radio, porque si no, es que el resultado que puede salir de ahí, pobrecito. Y ojo, la de dinero que ha tenido que gastar simplemente para defenderse de la democracia. Que la democracia básicamente es el poder de la turba. Somos más, así que imponemos lo que nos dé la gana a los demás. Las elecciones son el año que viene. A los 2 meses el pobre tiene que cerrar su periódico, que no tiene tiempo ni fuerzas para poder dedicarse al periódico. El hombre tiene que trabajar. A ver, si ya ha montado un periódico, ya puede trabajar en ese periódico. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que importa tampoco lo que él dice? ¿Que ni siquiera a los demás pobres como él les interesa lo que está diciendo? ¿Qué clase de cosas dice? O sea, la gente empatiza más con el rico, que tiene sus consignas que se supone van en contra de las suyas según esta lógica, y entonces triunfan los otros. Ah, no, pero como es rico puede ir a pérdidas. Bueno, puede ir a pérdidas si está subvencionado. Si no, se le acaba la riqueza. Entonces está destruyendo la riqueza, deja de ser rico, pasa a ser pobre. Es todo muy raro. El rico dedica el año entero a desprestigiar a su rival. Al principio de forma más sutil y conforme se va acercando las elecciones de forma más agresiva. Según sus medios, el candidato del Partido de la Gente es un corrupto, una mala persona y lleva tertulianos que lo tildan hasta de psicópata. Y convence a la mayoría de la gente de que el partido del pobre va a traer miseria al pueblo. ¿Y esto acaso no es lo que hacen todos los partidos con el otro? ¿No es esto siempre así en todos los aspectos de la vida? Evidentemente en sus medios no habla mucho de economía porque la intención de su partido es subirle los impuestos a los pobres y bajárselo a los ricos, es decir, a él. Pero bueno, no conozco yo estas historias, pero bueno, oye, si quiere hacer esta cosa tan extraña, bienvenida sea. Tú has querido democracia, ¿no? Pero ¿cuál es el programa de la izquierda? ¿Cuál es el programa del pobre? ¿Qué es lo que querías? ¿Por qué no lo mencionas? Que quedaría feo, ¿no? Decir que en el fondo lo que quería era ser un absoluto psicópata y quitarle todo al rico. Igual si decía todas esas cosas era porque tenía razón. A los ricos, es decir, a él. Pero tampoco importa mucho en el pueblo porque la gente no entiende mucho de economía. Pasa el año, llegan las elecciones y 7 personas, 6 pobres y él votan a su partido y 3 personas votan al partido de la gente. De hecho, los 7 que han votado al Partido de la Libertad consideran a los 3 que han votado al pueblo de la gente como unos ineptos y unos imbéciles. Porque ¿cómo van a votar al Partido de la Gente con todo lo que se ha dicho de ese partido? A ver, aquí está dando a entender, creo yo, que la gente que vota a un partido de derecha siendo pobre es que le han comido la cabeza con los medios de comunicación. Pero es que normalmente es gente que ya ha madurado y que entiende que redistribuir sin más destruye a los productores de riqueza y lo que hace es estancar la economía, colapsar y quedarse totalmente rezagada de los demás países. Los países más intervencionistas son los más pobres y los países que dan más la libertad de las personas son los más ricos. Entonces, incluso siendo pobre, te conviene vivir en Suiza antes que en Venezuela. Prácticamente no se lo pueden ni creer. Durante la legislatura la gente pierde dinero, sube el paro, se recortan muchísimas libertades, pero nadie se entera porque los medios no hablan de eso. Mola porque en un origen no había Estado, no había democracia, pero se están recortando derechos que no había porque no había Estado. Es un poco raro lo que está diciendo, ¿no? Pero está como dando a entender que si gobierna un rico todo será malo, pero con los medios de
comunicación pagados por él, la gente no se dará cuenta, aunque realmente cuando gobierna la izquierda es cuando peor va todo. Pero oye, esto es su analogía, su historia personal de superación y vamos a seguirla a fuego. Y de hecho, algunos que empiezan a sospechar piensan que más vale malo conocido que bueno por conocer, y en las siguientes elecciones se sigue votando al mismo partido porque el otro lo que va a hacer es destrozar el pueblo entero. Ya, y eso no lo pueden pensar también los de izquierdas, los chavistas, que más vale un malo conocido que bueno por conocer. No es un poquito... Bueno, por lo menos gracias a Dios hay libertad de prensa, ¿no? ¿Es la libertad de prensa en nuestro sistema una bendición y un pilar fundamental de nuestros derechos, o se traduce como que solamente los poderosos pueden imponer su idea? De hecho, ahora que existe TikTok, Twitter y todo esto, es el momento en que menos te sirve esta analogía. A ver, vamos a ver. 10 personas, uno monta un periódico pues para dar su opinión de cosas y ser elegido presidente, alcalde o lo que sea, pero a nadie le interesaba ya de base. A nadie le parecía bien lo que decía y quiebra. O sea, ya de base sus ideas no estaban muy extendidas, pero las del otro sí, porque parece ser que por mucho dinero que tuviese podía mantenerlo, sostenerlo y funcionaba lo que estaba diciendo. Entonces consigue el poder, pese a que había 9 pobres y un rico. Y normalmente en política las cosas funcionan así, es poco la clase A contra la clase B, nosotros contra los demás, un rasgo identitario frente a los que no tienen ese rasgo identitario. Entonces, por norma general, se tiende a que los pobres intenten votar lo mismo. Que bueno, en política se intenta eso, ¿no? Luego los pobres hacen lo que les da la gana y al final los más pobres acaban votando a la derecha porque, bueno, al final se dan cuenta. Eso es otro tema, que se acaban centrando más en la inmigración porque los más pobres viven en zonas conflictivas. Es más complicado, pero bueno. Y entonces resulta que calan más las ideas del rico y entonces se sostienen el tiempo. Vale, supongamos otra historia. Supongámoslo al revés. La gente que es pobre, pues al final tiene solamente un pequeño negocio, pero como es afín a la situación económica de los demás, acaba interesando más eso y la otra persona simplemente pierde dinero, el rico, porque eso no interesa a nadie. Sale ganador el de izquierdas y lo que hace es redistribuir la riqueza del rico, haciendo que todo el mundo sea igual de pobre, rico, pobre, tal. Entonces se destruye la productividad, cada vez va la cosa a peor porque esa persona a lo mejor generaba de trabajo ya no existen, todos se van empobreciendo, ese rico ya ha tenido que salir corriendo y solamente quedan los 9 pobres y ya no hay oposición, hay partido único, más vale malo conocido que bueno por conocer, y además se enfadan mucho y hacen discursos de estos de que la libertad de prensa es mala, entonces mejor no escuchar otras opiniones, al final acaban como Cuba. O también podría ser que además de ser 9 pobres y un rico, sean 9 chiitas, musulmanes, radicales que flipas, y una persona pues, infiel, pobre también, ese infiel es pobre. Como chiitas votan y eligen que van a aplicar la ley Sharia y el otro colgado. Bien, ¿no? Qué guay es la democracia. Entonces, ¿qué me quieres decir con todo esto? Que como una persona con mucho dinero puede convencer con sus ideas, entonces la libertad de expresión es mala, y no sería un contrapeso al número de personas. Hay menos ricos que pobres, pero los ricos pueden amplificar más su mensaje. Entonces, si va de ricos contra pobres, que haya pocos ricos con más dinero contrarresta que haya poco dinero en los pobres, pero que sean muy pobres. Entonces, no es igualdad de condiciones, muchos pobres contra un rico con más prensa por un lado que por el otro, pero siendo más unos que otros en democracia, que va de ser más. ¿No es eso lógico que se pueda defender? No sé, a mí me parece bastante bien. A ver, ser rico es pertenecer a una minoría, y más en democracia, una minoría puede ser incluso oprimida, como en el caso de la Unión Soviética, en todos estos. Entonces, es una minoría además de la cual se envidia muchísimo, que hay muchísimo odio. Entonces, ¿qué problema hay con todo esto? Y además, no necesariamente una gestión pública de una persona rica va a ser peor que una de una persona pobre. Se dice desde la izquierda que es que el rico va a mirar solamente por sus intereses y por los intereses de los ricos. Ya, pero cuando acabas viendo los datos macroeconómicos y la calidad de vida de la gente, no hay esa correlación entre si llega un pobre al gobierno todos viven súper bien, pero si llega un rico todos viven súper mal, que no ocurre en la realidad. De hecho, los países más ricos son los más libres y los más prósperos y los más libertarios. Los países más intervencionistas, más de izquierdas, son los más pobres. Entonces, no tiene mucho sentido lo que dice. Vamos, que al final mejor que haya libertad de expresión, porque si no se atrincheran unos en el poder, se reparten las subvenciones entre ellos y solo sobrevive su prensa y ya no te puedes librar de absolutamente nada de ellos. Al final, tarde o temprano, los que acaban gobernando, sean ricos o pobres, se acaban volviendo ricos, y si no hay libertad de prensa, solamente tienes su prensa y por lo tanto los tienes ahí como una casta y no hay manera de sacarlos. Así que tu analogía me parece una mierda. Pero bueno, suscríbete si te importa la libertad de expresión. Un saludo.
saludo, un piquito y nos vemos.